Una omega libera a un lobo alfa herido de una jaula oxidada en medio del bosque, ignorando las advertencias de todos. El animal, con cicatrices profundas y ojos dorados penetrantes, la observa fijamente antes de desaparecer entre los árboles. Semanas después, cuando ella regresa sola a ese mismo lugar y es rodeada por una manada de lobos salvajes, lo que sucede a continuación la hace caer de rodillas llorando. Pero cuando descubre la verdadera razón por la que ese lobo estaba enjaulado, su corazón se destroza completamente. El mundo era un grito constante para Elara, incluso en los silencios más profundos. A sus 9 años, era una sombra desdibujada en la casa de su tío, Ramiro. Para él, la niña era poco más que una carga, una factura impaga que le recordaba sus propias debilidades. Su tía, Beatriz, flotaba en una neblina de indolencia, su presencia tan fría como la ausencia misma, convirtiendo el hogar en un eco cavernoso donde las emociones se ahogaban. El silencio forzado de Elara no era una elección, sino su única armadura, un escudo frágil contra la tempestad que no cesaba dentro de ella. Ella no solo escuchaba los sentimientos ajenos, los sentía. Cada fibra de su ser vibraba con el pulso emocional del mundo. La ansiedad de Beatriz se manifestaba como un puñado de cristales rotos bajo su propia piel, un picor incesante que la consumía. La furia reprimida de Ramiro era un yunque sobre su pecho, aplastando su respiración hasta dejarla sin aire. Una presión constante que la hacía sentir asfixiada. La vasta y húmeda floresta que se extendía al borde de la propiedad, un manto verde y espeso que prometía secretos, era su único refugio. Un santuario donde el eco de la pena humana se disolvía en el murmullo eterno de las hojas y la sinfonía de la vida salvaje. Un bálsamo para su alma exhausta. Cada día, la rutina era la misma. El despertar gris en un cuarto con las cortinas siempre corridas, el desayuno consumido en un silencio tenso, el susurro de las críticas no dichas que se sentían como espinas invisibles. Elara se movía entre el mobiliario pesado, cada paso un intento de ser menos visible, menos palpable, casi etérea. Observaba a Ramiro, sus manos gruesas y callosas, siempre ocupadas en algo que parecía un pretexto para no mirarla. Veía a Beatriz, sus ojos perdidos en algún punto más allá de las paredes, una figura ausente incluso cuando presente, su indiferencia un sudario para cualquier chispa de calor. Elara había aprendido el arte de la invisibilidad, la maestría de la contención, porque cada vez que una emoción suya intentaba emerger, era como arrojar una piedra en un estanque congelado. La onda era demasiado dolorosa. Su habilidad, ese don o maldición, era una esponja empapada de dolor ajeno, y el exceso la ahogaba. Fue en una de esas tardes monótonas, mientras el sol se filtraba entre los árboles de la floresta, que una nueva frecuencia cortó el constante zumbido de malestar que la rodeaba. No era la irritación superficial de los adultos, ni la melancolía pesada de Beatriz. Esto era distinto, una agonía pura y elemental, tan afilada y profunda que se clavaba en su mente como una astilla de hielo. Era una furia contenida, antigua, que latía con el pulso de la tierra, una soledad tan vasta y cruda que reflejaba la suya propia en un espejo oscuro, y un desespero que la llamaba, un faro de angustia que no podía ignorar. Era una voz sin palabras, pero más clara que cualquier grito. Siguió esa llamada, esa baliza de dolor, adentrándose en la maraña de árboles y vegetación más de lo que jamás se había atrevido. El aire se hizo más denso, el aroma a tierra húmeda y hojas caídas más intenso, el sonido de su propio corazón latiendo un tambor sordo en sus oídos. El camino se desdibujó hasta volverse una tenue senda de animales. Cada paso la llevaba más profundo, más lejos del mundo humano y de la opresión de su hogar. La energía que emanaba de la fuente de dolor era magnética, un hilo invisible que la arrastraba hacia lo desconocido. Elara avanzó con cautela, sus pequeños pies descalzos sobre la tierra fría y húmeda, sintiendo la textura de las hojas y las ramitas, el musgo suave. El ambiente se tornó más sombrío, incluso con la luz del sol intentando penetrar la espesura. Había algo antinatural en ese rincón de la floresta, un silencio denso que no era el apacible mutismo de la naturaleza, sino una quietud cargada de espera, de terror subyacente. Y entonces lo vio, en medio de una espesura, que parecía haber sido diseñada para ocultarlo, se alzaba un complejo aislado, un nido de sombras y secretos que desafiaba la armonía del bosque.
Estaba rodeado por altas cercas de metal oxidado, coronadas por púas de alambre de espino, que relucían con una promesa de dolor. La vegetación densa lo había tragado casi por completo, como si la tierra misma intentara borrar su existencia, pero la arquitectura fría y angular rompía la silueta orgánica del entorno. La presencia de ese lugar era una herida en el paisaje, una cicatriz oscura que el bosque no podía curar, y en su centro, la fuente de toda la angustia, una jaula, una estructura de hierro frío, tan oscura que parecía absorber la luz a su alrededor, grabada con símbolos intrincados que le hacían doler los dientes a Elara, una especie de eco sordo en su mente empática. Esos símbolos no eran adornos, eran sellos, barreras, prisiones para algo que la sensibilidad de Elara percibía como vasto y primordial. Y dentro, lo que la jaula contenía no era solo un lobo, era una criatura de majestuosidad caída, una tormenta de pelaje plateado y furia contenida, tan grande que desafiaba la realidad de cualquier bestia conocida. Sus ojos, dos brasas ardientes en la penumbra de la jaula, quemaban con una inteligencia antigua, milenaria, y una agonía tan insoportable que Elara sintió que su propio espíritu se fracturaba en simpatía. El aliento se le cortó, no por miedo, sino por la pura intensidad del sufrimiento que irradiaba de esa criatura. Era un rey desterrado, una leyenda aprisionada. Fue en ese momento de revelación, con el corazón encogido por la visión del lobo majestuoso, que un movimiento lateral en su visión la sacó de su trance. Una figura emergió de las sombras del complejo, no con la rudeza de un guardia común, sino con una elegancia calculada, casi líquida. Era un hombre que se movía con la confianza de quien posee un poder intrínseco. Sus ojos, a pesar de su suave expresión inicial, eran fríos y calculadores. Su nombre era Marcos Vera. Su voz, cuando se dirigió a Elara, era suave, casi seductora, una melodía falsa que solo la hacía más aterradora. No la vio como una niña perdida o asustada. La vio como un insecto curioso que había tropezado en su telaraña. Había una especie de aceite en su sonrisa, una satisfacción que le revolvió el estómago a Elara, una satisfacción obscena que no comprendía. Marcos Vera, con el orgullo de un coleccionista exhibiendo una pieza rara y exótica, comenzó a explicar. Sus palabras, pronunciadas con una calma escalofriante, se deslizaron en el aire como veneno. La criatura, dijo, era un espécimen único, una anomalía de la naturaleza y, por lo tanto, una adquisición lucrativa. Reveló sus intenciones con una casualidad que hizo que el frío se instalara en los huesos de Elara, romper el espíritu de la bestia, usar el hierro y esas runas místicas para corroer su mente, para desdibujar la línea entre la majestuosidad y la locura, antes de venderlo. Su destino final serían las arenas de lucha clandestinas del lejano oriente, donde su esencia salvaje sería deshecha para el entretenimiento de mentes perversas. La frialdad con la que describió la tortura hizo que la sangre de Elara se helara en sus venas, convirtiéndola en un bloque de hielo. No había una pizca de remordimiento en su tono, solo la cruda ambición y la deleitable crueldad. Los símbolos en la jaula, el veneno en las palabras, la agonía del lobo, todo encajó en una imagen aterradora. Elara regresó, no una, sino 17 veces en las 3 semanas siguientes. La jaula de Marcos Vera se había convertido en su particular capilla, su campo de batalla silencioso. Se arrastraba bajo una sección suelta de la cerca de alambre, impulsada por una necesidad que ella misma no podía articular, una conexión invisible pero inquebrantable con la criatura. Incapaz de hablar, utilizó el único lenguaje que conocía, el que resonaba directamente con el alma. Sentada fuera del alcance, pero lo suficientemente cerca como para ser una presencia, proyectaba sus emociones en el aire que rodeaba la jaula y se filtraba en el bosque. La sensación de la lluvia fría sobre las hojas recién nacidas, la quietud profunda de la tierra oscura que absorbía todo ruido, la seguridad que encontraba en el hecho de estar escondida, de no ser vista. Ella ofreció su propia soledad como un bálsamo silencioso, un eco de comprensión para la criatura aprisionada. Y el lobo, esa majestuosidad, enjaulada, respondió, no con palabras, sino con imágenes vívidas que se grababan en la mente de Elara con una claridad sorprendente. Imágenes de un orgullo inquebrantable,
de vastas florestas de zafiro bajo una luna que brillaba con una luz diferente, más antigua, más poderosa. Vio una estirpe milenaria, una línea de reyes y protectores que se perdía en la niebla del tiempo, y también percibió la amarga memoria de una traición, un acto vil que lo había condenado a esa existencia desolada. Pero, lo más importante, el lobo le mostró su nombre, no el nombre de la bestia, sino el nombre del hombre atrapado dentro de esa forma, de esa maldición. Damián era un nombre que resonaba con fuerza y una profunda tristeza en el corazón de Elara, un nombre que cimentaba la conexión entre ellos más allá de lo meramente físico. La conexión entre Elara y Damián se profundizó con cada visita, tejiendo un lazo invisible de entendimiento mutuo. Damián, por su parte, reconoció la naturaleza única de Elara, comprendiendo su don no como una debilidad, sino como un arma potencial, una llave que quizás podría abrir más que solo una cerradura. Compartió con ella, a través de la misma corriente empática, la verdad más oscura de su cautiverio, las barras de hierro frío que lo encerraban, las runas grabadas que dolían en la mente de Elara y las sustancias que Marcos Vera le administraba, no eran simplemente para contenerlo. Su verdadero propósito era disolver su cordura, erosionar la barrera sutil que separaba al hombre y la bestia, dejando atrás solo un monstruo enloquecido, una furia sin control, un alma destrozada para la venta. Damián estaba muriendo, no de inanición, ni por las heridas físicas, sino de un tipo de desesperación mucho más profunda, una que carcomía su esencia misma. El tormento de Marcos Vera estaba funcionando con una crueldad metódica. Su espíritu se encontraba peligrosamente cerca de hacerse añicos, al borde del abismo. Elara sentía la desesperación de Damián como si fuera suya propia, una marea helada que amenazaba con arrastrarla también. Cada visita a la jaula era un descenso más profundo en la oscuridad, pero también una reafirmación de su propósito. No podía hablar, pero podía sentir, y esa era una conexión más potente que cualquier palabra. Se sentaba cerca, su pequeño cuerpo frágil contra el tronco de un árbol, y proyectaba en el silencio la fuerza de su propia resistencia. Le mostraba la imagen de un ciervo bebiendo de un arroyo claro, de la luz del sol danzando entre las hojas, del viento suave que mecía las copas de los árboles. Pequeños fragmentos de libertad, de vida, de paz, esperando que una chispa de esperanza se encendiera en el espíritu moribundo de Damián. Era su forma de luchar, su idioma de amor silencioso. Damián, por su parte, se comunicaba con ella, enviándole olas de recuerdos y sentimientos. Elara vio un mundo de montañas escarpadas y valles verdes, de clanes unidos por lazos inquebrantables, de rituales bajo la luna llena. Sintió el orgullo de su linaje, la fuerza de su forma lobuna, la sabiduría de los ancestros, y en medio de todo eso, el dolor de la traición que lo había llevado a su prisión. La traición no era de un enemigo obvio, sino de alguien cercano, alguien en quien había confiado ciegamente, un hermano de sangre, un compañero de pack, que había sucumbido a la envidia y al poder. Elara sintió la amargura de esa puñalada por la espalda, la desintegración de la confianza que había sido la base de la vida de 1900. Damián. Era un dolor que iba más allá de la piel, hasta el tuétano de su ser. Una tarde, mientras la sombra de los árboles se alargaba, Damián le envió una visión más urgente. Era la imagen de un reloj de arena, los últimos granos de tiempo cayendo. Sintió un incremento en la frecuencia de las medicinas de Marcos Vera, una dosis más fuerte que buscaba quebrar lo último que quedaba de su mente. La esencia de su lobo y la de su forma humana se estaban fusionando de manera grotesca, no como una transformación natural, sino como una amalgama forzada, diseñada para la locura. El lobo de zafiro, el rey de las montañas, estaba siendo reducido a un mero animal de pelea. Elara sintió un nudo helado en el estómago. La impotencia era un veneno que la carcomía. Tenía que hacer algo, aunque no supiera qué. Su don, su capacidad de sentir, se convirtió en una carga insoportable, una sirena de advertencia que la impulsaba a la acción. La traición, cuando finalmente llegó, no lo hizo con estruendo, sino con el silencio cobarde de lo doméstico. Tío Ramiro, un hombre de rutina y de escasa imaginación, había notado las ausencias nocturnas de Elara, las manchas de barro en su ropa, el cansancio en sus pequeños ojos, el aura de misterio que la rodeaba de repente.
tan diferente de la sombra silenciosa que solía ser. La curiosidad, mezclada con una pizca de sospecha y la irritación por la interrupción de su monótona existencia, lo había llevado a seguirla. Una noche, bajo el manto de una luna creciente, Ramiro se arrastró por la floresta, sus pasos torpes rompiendo el silencio que el ara había dominado. La vio acercarse a la cerca, sus manos pequeñas abriéndose paso con una habilidad sorprendente. Él la siguió, oculto entre los arbustos, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una excitación malsana. Y entonces lo vio, la jaula de hierro, los símbolos arcaicos que le produjeron un escalofrío de superstición. Y la criatura, el lobo gigante, de pelaje plateado, que se movía con una gracia salvaje incluso dentro de su prisión. Ramiro no vio solo a la bestia, vio el miedo en los ojos de la criatura, un miedo que resonaba con el suyo propio. Y entonces, a lo lejos, el brillo de una linterna, Marcos Vera, la figura imponente, el aura de autoridad que lo rodeaba, la mirada fría y calculadora. El miedo que ya habitaba en Ramiro se quebró, destrozando la poca integridad que le quedaba, esa fina capa de decencia que apenas lo cubría. No se acercó a el ara, no intentó advertirla, ni mucho menos salvarla. El ara, desde su escondite habitual, lo sintió, percibió la llegada de su tío, como una onda de miedo egoísta que se propagaba por el aire, una sensación pegajosa y desagradable. Sintió la mirada de Ramiro sobre ella en la penumbra, una mirada llena de terror y una elección cruel. El ara no necesitó palabras para entender. En ese instante, vio la verdad desnuda en sus ojos. Él no estaba ahí para protegerla. Él se giró, no para huir del peligro inminente de Marcos Vera, sino para correr de vuelta a la casa, para delatarla, para probar su lealtad al hombre poderoso de la floresta, un hombre que representaba una amenaza aún mayor, intercambiando la seguridad de su sobrina por la miserable esperanza de su propia cobardía. Era una traición más profunda, más íntima que la que había sufrido Damián, porque venía de alguien que debería haber sido su protector. La comprensión fue un golpe en el pecho, un puñal invisible que le robó el aliento. El tiempo se había agotado. El ara lo supo con la certeza gélida que solo su don podía conferirle. Sintió el avance de Marcos Vera y sus hombres, sus intenciones, sus sombras proyectándose en el bosque. No vendrían solo por ella, vendrían para acabar con Damián, para extinguir lo último de su espíritu antes de que se rompiera por completo, o para asegurarse de que el monstruo que quedara fuera sumiso y maleable. Una valentía nueva, forjada en la desesperación más absoluta, en el amor puro y feroz que sentía por esa criatura magnífica, la invadió. Era una fuerza que nunca había sentido, una voz que clamaba dentro de ella, a pesar de su silencio exterior. Corrió. Sus pequeños pies volaron sobre la tierra húmeda, las ramas látigo arañando su piel. Cada paso era una oración, un grito silencioso. Llegó a la jaula, sus manos extendidas hacia el metal frío. La cercanía a las runas grabadas en el hierro era una tortura física, una quemadura de hielo seco en su piel, un coro de gritos ensordecedores en su mente empática, cada símbolo un alarido de dolor contenido. Pero el ara lo ignoró. Respiró hondo, un aliento que era más un sollozo ahogado, y presionó sus pequeñas manos contra el cadeado de acero industrial. No derramó solo su dolor silencioso, la furia huérfana que la había acompañado toda su vida, o la amargura de la traición de su tío. Vertió en ese metal helado todo el amor desesperado y feroz que sentía por Damián, por esa alma noble atrapada, por el rey de las montañas que estaba a punto de perecer. Ella derramó su esencia, la totalidad de su ser, en la cerradura. Era un torrente de energía psíquica pura, ininterrumpida por palabras, filtrada a través de su corazón inocente y herido. El metal de la cerradura gimió, un sonido gutural que el ara sintió más que escuchó, un lamento metálico bajo la presión psíquica que emanaba de sus manos. Las runas vibraron con una energía caótica, intentando resistir, pero la pureza de la fuerza de el ara era imparable, y con un estruendo ensordecedor que resonó en el silencio expectante del bosque, el mecanismo se partió en dos, un sonido de liberación que cortó el aire. Fragmentos de metal y magia cayeron al suelo, liberando la prisión. La puerta de la jaula se abrió con un crujido lúgubre, un suspiro de hierro oxidado que anunciaba un cambio irreversible. Y el infierno,
tal como lo había temido Marcos Vera, se desató. La criatura que emergió no era el lobo debilitado y moribundo que Elara había visitado por semanas. Era una fuerza de la naturaleza en su estado más puro, su transformación completa, aterrorizante en su majestuosidad y de una belleza salvaje que quitaba el aliento. Sus ojos, antes llenos de agonía, ahora ardían con una furia primitiva, una determinación inquebrantable. Era el rey de las montañas que había regresado, pero no atacó a Elara. En un movimiento fluido que combinaba la velocidad de un depredador y la suavidad de un protector, Damián la atrapó por el cuello de su abrigo y la depositó con delicadeza sobre su ancha espalda. El pelaje espeso, la fuerza imponente de sus músculos, la protegían. Elara se aferró a él, su pequeño rostro presionado contra su lomo, sintiendo el calor de su cuerpo y la urgencia de su carrera. Corrieron. La floresta se convirtió en un borrón verde y gris a su alrededor, los árboles pasando a una velocidad vertiginosa. El olor a tierra húmeda y pino se mezclaba con el de la adrenalina y el rastro plateado de Damián. Los gritos de Marcos Vera y sus hombres resonaron detrás de ellos, cada vez más distantes, cada vez más desesperados. Entonces, un sonido sibilante cortó el aire, un sonido que Elara sintió antes de escucharlo, una vibración maligna que le hizo erizar los cabellos de la nuca. Un dardo con punta de plata, disparado por la mano de Marcos Vera, destinado al corazón de la niña silenciosa que había osado desafiarlo. Damián se giró en el último segundo, su cuerpo instintivamente moviéndose para protegerla. El dardo se hundió en su hombro, el metal de plata silbando como ácido al contacto con su carne. Un aullido, desgarrador y primitivo, fue arrancado de Damián, un sonido de agonía que resonó en la floresta y que Elara sintió en lo más profundo de su ser. Pero él no se detuvo. Cojeó, pero siguió corriendo, la vida de Elara siendo su único motor. El veneno de plata se espalhaba por sus venas, un fuego helado, pero la determinación de proteger a Elara ardía más fuerte que cualquier veneno, más fuerte que cualquier agonía física. Él no era solo un lobo, era un guardián. La carrera de Damián se volvió un trance, una danza frenética entre la vida y el abismo. El dardo de plata, incrustado en su hombro, irradiaba un frío insidioso que se esparcía como una plaga por su sistema, entorpeciendo sus movimientos, nublando su visión. Cada zancada, antes fluida y poderosa, se transformaba en un acto de voluntad pura, un desafío a la creciente debilidad que se apoderaba de sus extremidades. Elara, aferrada a su lomo, sentía el temblor de sus músculos, el jadeo entrecortado que emergía de su garganta, una sinfonía de dolor que resonaba con brutal claridad en su mente empática. El bosque, su santuario, se había convertido ahora en un laberinto de peligros, cada sombra un potencial enemigo, cada sonido una amenaza. Escuchaba el eco distante de las voces de los hombres de Vera, perros de caza persiguiendo a su presa, y el sonido se volvía cada vez más nítido, un tambor fúnebre que anunciaba el fin. Elara sabía que no se detendrían, que Marcos Vera no descansaría hasta recuperar lo que consideraba suyo. La pequeña figura de Elara, vulnerable sobre la espalda del lobo herido, era el blanco final. Sentía el terror de Damián, la rabia contra su propia debilidad, la desesperación creciente ante la plata que consumía su fuerza, pero también una corriente inquebrantable de protección hacia ella. Ese era su ancla. El aroma a sangre, denso y metálico, se mezclaba con el olor a tierra mojada y coníferas. Las hojas, bajo las patas de Damián, se teñían de un carmesí oscuro, un rastro visible que no podían ocultar. A pesar del dolor, Damián zigzagueaba, intentando confundir a sus perseguidores, buscando la senda menos transitada, el follaje más denso que pudiera ofrecer un atisbo de cobertura. Elara cerró los ojos, no por miedo a la velocidad o a los arañazos de las ramas, sino para concentrarse. Deseaba poder aliviar el tormento de Damián, desear deshacer el veneno que circulaba por sus venas. Proyectó en él imágenes de corrientes de agua helada, de la luna plateada lavando la herida, de la tierra absorbiendo el dolor. Su don, que siempre había sido una esponja de sufrimiento, ahora intentaba ser un bálsamo, un escudo, pero la plata era una barrera, una entidad maligna que resistía su influencia. Elara solo podía ofrecerle el eco de su presencia, la promesa de su compañía,
un latido silencioso que decía, «No estás solo». A medida que avanzaban, el paisaje comenzó a cambiar. La floresta densa y oscura cedía paso a un terreno más accidentado. Las laderas rocosas de las montañas comenzaban a asomarse entre los árboles. El aire se volvió más fresco, más cortante, cargado con el aroma de pinos y la promesa de altitudes mayores. Damián, con un esfuerzo sobrehumano, comenzó a ascender por un sendero estrecho y empinado, un camino que solo las criaturas más ágiles y conocedoras de la montaña podrían transitar. Sus patas, aunque poderosas, resbalaban en las rocas sueltas. El hombro herido se negaba a cooperar, y cada movimiento era un suplicio. El ara sentía cada punzada, cada espasmo muscular, cada respiración entrecortada de Damián como si fuera suya. Su conexión empática era una espada de doble filo, otorgándole una comprensión profunda del sufrimiento, pero también la incapacidad de distanciarse de él. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de huida y agonía, el denso dosel de los pinos se abrió para revelar una pequeña meseta escondida, y allí, como si hubiera crecido de la misma tierra, se encontraba una cabaña remota. No era una estructura cualquiera. Su arquitectura parecía fundirse con el paisaje rocoso, construida con maderas oscuras y piedra, casi invisible para el ojo inexperente. El humo delgado que emergía de la chimenea era una promesa de calor y, sobre todo, de protección. El aire alrededor de la cabaña olía a pino, a tierra recién removida y a algo más, algo antiguo y poderoso que el ara percibió de inmediato. Una barrera sutil, casi imperceptible, que vibraba con una energía protectora. Damián, con sus últimas fuerzas, se desplomó en el pequeño porche de madera, su cuerpo imponente cediendo al veneno y al agotamiento. La puerta de la cabaña se abrió antes de que el ara pudiera siquiera pensar en tocar. Un hombre emergió. Su rostro estaba surcado por profundas arrugas, testigos de una vida vivida al aire libre y de una sabiduría ancestral. Sus ojos, de un color indefinible, no se fijaron en la niña o en el lobo herido con sorpresa o miedo. En cambio, su mirada era profunda, serena, como si hubiera esperado su llegada. Estos eran los ojos de alguien que veía más allá de lo evidente, que percibía el mundo oculto. Este era Javier, el último de los guardianes, un linaje antiguo encargado de proteger los límites entre el mundo humano y el sobrenatural, de salvaguardar los secretos de las criaturas como Damián. Su presencia era un ancla en la tormenta, una promesa de refugio. Javier no dijo una palabra, pero sus acciones hablaban por sí mismas. Su mirada se detuvo en el hombro sangrante de Damián, en la punta de plata que se asomaba entre el pelaje. Con movimientos pausados y precisos, se arrodilló junto al lobo, sus manos viejas y fuertes, tocando con una reverencia sorprendente el pelaje plateado. El ara se bajó con cuidado de la espalda de Damián, sintiendo la debilidad que irradiaba de él. Javier le lanzó una mirada rápida, un reconocimiento silencioso de su don, un entendimiento de su profunda conexión con la criatura. Sus ojos, el ara vio no la compasión lastimosa de su tía, sino una comprensión profunda y un respeto tácito. Javier estaba preparado para esto. Javier murmuró palabras en una lengua antigua, un arrullo suave que parecía calmar el espíritu atormentado de Damián. Comenzó a examinar la herida, sus dedos hábiles sintiendo la plata bajo el pelaje. El ara sentía el dolor de Damián, pero también una paz tenue que emanaba de la presencia de Javier, una confianza que se extendía al lobo. La seguridad fue, sin embargo, efímera, como una sombra que se arrastra. La presencia de Marcos Vera y sus hombres se hizo sentir incluso antes de que fueran vistos. El ara sintió una oleada de malicia pura, una presión fría y opresiva que se cernía sobre la cabaña, una tormenta que prometía desatar el infierno. Los sentidos agudizados de Damián, a pesar del veneno, se tensaron, y un gruñido bajo y profundo emergió de su garganta, una advertencia de su furia contenida. Marcos Vera no tardó en aparecer, su figura imponente emergiendo de la oscuridad de los árboles, sus ojos fríos fijos en la cabaña. No estaba solo. Un grupo de hombres armados con ballestas y armas plateadas lo rodeaba, una falange de depredadores al servicio de su crueldad. Vera no gritó ni amenazó. Su poder era más sutil, más insidioso. Comenzó un asedio, no con fuerza bruta, sino con una voluntad sombría que el ara sintió como un peso físico. Una niebla oscura,
casi palpable, comenzó a envolver los límites de la cabaña, presionando contra las protecciones invisibles que Javier había tejido a su alrededor. Era un asalto mágico, una tormenta de malicia pura destinada a esmagar no solo las defensas físicas, sino también los espíritus de todos los que se refugiaban dentro. La cabaña, que un momento antes había sido un santuario, se convirtió en una fortaleza sitiada, y el aire se cargó con la electricidad del conflicto inminente. Elara observó a Marcos Vera, su figura altiva, su sonrisa petulante, y sintió una rabia que nunca antes había conocido, una furia silenciosa que ardía en su pecho. Él había subestimado a la niña silenciosa, a la sombra ignorada. Había visto su don como una debilidad, una curiosidad, pero su don no era solo un espejo para el dolor ajeno, era también una lente, un canal. Vio a Damián sangrando en el suelo de la cabaña, su respiración agitada, la plata corroyendo su esencia. Vio la determinación silenciosa de Javier, el peso de su responsabilidad, y algo se encendió dentro de Elara, una chispa, que se transformó en una llama devoradora. Se levantó, sus pequeños pies firmes sobre el suelo de madera, caminó hasta la puerta, sus movimientos lentos, deliberados, como si cada paso fuera un acto de voluntad inquebrantable. Abrió su mente, no para absorber, no para sentir, sino para desafiar. Era la primera vez que no era una esponja, sino un conducto. La mente de Marcos Vera era una maraña de crueldad, ambición y una profunda inseguridad, todo ello envuelto en un aura de poder corrupto. Los miedos de sus capangas, su propia cobardía disfrazada de lealtad, la crueldad sádica de Vera. Elara lo tomó todo, pero esta vez, en lugar de absorber pasivamente el terror y la malicia, ella lo recogió, lo concentró y lo devolvió con una fuerza multiplicada, como un espejo que no solo refleja, sino que intensifica la luz. Era un contraataque silencioso, una ola psíquica que golpeó a Marcos Vera y a sus hombres, sacudiéndolos en lo más profundo de su ser. Un eco de su propia maldad, de vuelta a su origen. El medallón de plata que llevaba al cuello, un regalo de su madre fallecida, comenzó a calentarse contra su pecho, no con un calor doloroso, sino con una energía vibrante, un foco para el torrente de energía psíquica que emergía de Elara. Era una pieza de la historia de su linaje, un catalizador para un poder latente, que ella apenas comenzaba a comprender. La luz plateada que emanaba del medallón no era fría ni dañina, era pura, etérea, un faro de energía que la guiaba, un haz, concentrado de esa energía psíquica pura, canalizada a través del medallón y de la voluntad inquebrantable de Elara, se proyectó hacia Damián. No lo hirió, no lo quemó. En cambio, la luz plateada atravesó el pelaje, penetró la carne y el hueso, atravesó la agonía que lo consumía, el metal de plata incrustado y el veneno que se esparcía. Con una precisión sobrenatural, alcanzó el núcleo de la maldición que lo había aprisionado en su forma lobuna, que había corroído su espíritu a lo largo de los años. La antigua magia, tejida con hilos de traición y desesperación, la misma que lo había condenado a esa existencia de lobo, gimió. No se rompió por completo en ese instante, pero la luz de Elara la agrietó, la desestabilizó, iniciando un proceso irreversible. Damián se contorsionó en el suelo, sus músculos tensándose y relajándose de forma violenta, sus huesos crujiendo con un sonido seco y aterrador que llenó la pequeña cabaña. No era un sonido de dolor, sino de profunda metamorfosis, un ajuste primordial. La cabaña temblaba, no por un temblor de tierra, sino por la energía pura que liberaba Elara y la transformación que se iniciaba en Damián. Javier, el guardián, observaba con ojos serenos pero intensos, su cuerpo enraizado, una columna de calma en medio del caos. Sentía la magnitud del poder que se desataba, la culminación de un destino que había sido predicho en las antiguas escrituras de su gente. Afuera, el asedio de Marcos Vera se tambaleaba. La onda de energía psíquica, multiplicada y devuelta, los había golpeado con la fuerza de un huracán invisible. Los hombres de Vera cayeron al suelo, sus mentes atormentadas por un eco amplificado de sus propios miedos y crueldades. Vera mismo, aunque más resistente, se aferró a su bastón, su rostro distorsionado por una mezcla de shock, furia y un miedo inconfesable. La niña silenciosa,
la que no tenía voz, había encontrado una forma de gritar, de desatar una fuerza que desafiaba toda su comprensión. El ara era un faro, no solo de esperanza, sino de un poder primigenio que Vera nunca imaginó posible. Dentro de la cabaña, el cuerpo de Damián se convulsionaba. El ara, agotada pero firme, mantuvo su conexión con el medallón, con la fuente de su poder. Cerró los ojos, concentrándose en el flujo de energía. Sintió la lucha dentro de Damián, la batalla entre la maldición que intentaba aferrarse y la vida que pugnaba por resurgir. Los músculos bajo sus manos ardían, pero no retiró la conexión. La luz que emanaba del medallón se volvió más intensa, un pulso rítmico que respondía al latido desesperado del corazón de Damián. La esencia del lobo y la del hombre se separaban, se reajustaban, el proceso de la transformación natural revirtiendo el artificio de la magia negra. Los jadeos de Damián se volvieron más profundos. Su cuerpo sudaba. El ara derramó en él cada pizca de su fuerza, cada ápice de su voluntad. No había miedo, solo una certeza inquebrantable. Damián debía ser libre. Poco a poco, las convulsiones disminuyeron. Los crujidos de huesos se suavizaron hasta el sonido de un reajuste final. La luz plateada del medallón parpadeó y luego se desvaneció, dejando solo el brillo tenue del fuego en la chimenea. El pelaje plateado se retiró, la musculatura se suavizó, la forma lobuna se disolvió como un espejismo en la niebla, y donde había estado la majestuosa bestia, ahora yacía un hombre. Damián, el hombre que había estado aprisionado dentro del lobo, estaba arrodillado en el suelo, todavía jadeando, su cuerpo desnudo y cubierto de sudor, las facciones de su rostro reveladas por primera vez. Su cabello, del color de la noche, caía sobre sus hombros anchos, y sus ojos, que antes habían ardido con la furia del lobo, ahora miraban con una mezcla de asombro y profunda gratitud. La herida en su hombro, donde el dardo de plata había sido arrancado por Javier en algún momento de la transformación, ahora estaba cauterizada, una quemadura limpia y cicatrizada, libre del veneno que lo había atormentado. La plata, la misma que era su debilidad, había sido utilizada por el ara para purgar la oscuridad, para romper los grilletes que no eran de hierro, sino de una magia mucho más insidiosa. Era un milagro silencioso, una resurrección del espíritu. Se levantó con lentitud, sus músculos tensos pero liberados, y sus ojos se encontraron con los de el ara. No la miró como a una niña, ni como a una desconocida. La miró como a su ancla, su salvadora, la personificación de la esperanza. Sus ojos, profundos como lagos de montaña bajo la luna, reflejaban la inmensidad de su gratitud. Por primera vez en la historia, una voz humana, ronca por la desuetud y cargada de una reverencia que traspasaba el alma, rompió el silencio que siempre había definido la vida de el ara. «Mi corazón silencioso», dijo Damián, y cada sílaba era un eco de su recién recuperada humanidad. Su voz era grave, melodiosa, como el rugido suave del viento en los picos, pero cargada de una ternura que deshacía él. Hielo alrededor del corazón de el ara. Ellos te quebraron, te hicieron creer que tu don era una falla, una carga, porque no entendían lo que eres. Donde ellos veían una debilidad, nosotros vemos un poder, una luz que puede romper las maldiciones más antiguas. Sus palabras eran una profecía, una revelación. Él no se refería solo a Marcos Vera, sino a Ramiro, a Beatriz, a todos los que habían ignorado su esencia, a todos los que habían temido lo que no comprendían. La verdad de su existencia comenzó a desplegarse en la mente de el ara, no como una revelación abrupta, sino como el florecer de una flor largamente esperada. Su don, su capacidad de sentir el mundo emocional a su alrededor, no era una maldición, era una bendición, una conexión profunda con la esencia misma de la vida, un lenguaje universal que trascendía las barreras de las palabras. Era un poder que la hacía preciosa, única, una leyenda viva entre el pueblo de Damián, una gente que también entendía los susurros del mundo, más allá de lo visible. El ara sintió un calor inusitado en su pecho, no la ansiedad de Beatriz, sino una calidez que prometía pertenencia, una sensación de ser vista, de ser valorada por quien realmente era. Damián le ofreció un nuevo hogar, no una casa de paredes frías y silencios opresivos, sino un refugio, un santuario en las profundidades de las montañas.
El refugio del zafiro, murmuró Damián, y el nombre resonó con la promesa de libertad. Un lugar donde otros como ella, otros como él, vivían escondidos, protegidos, aprendiendo a abrazar sus dones, a entender sus propias verdades. Un lugar donde ella no necesitaría de su silencio para protegerse, donde su voz interior, su esencia empática, sería celebrada, no temida. Allí, su corazón silencioso encontraría su propio eco en una comunidad que compartía su misma frecuencia. Elara, que nunca había pronunciado una sola palabra en toda su vida, no necesitó hacerlo. Su respuesta fue más profunda que cualquier lenguaje articulado, más clara que cualquier sílaba. Levantó su pequeña mano, sus dedos frágiles, y tomó la mano fuerte y cálida de Damián. Era un gesto de confianza absoluta, de entrega y de una profunda, primigenia conexión. Sus ojos, antes llenos de la soledad del mundo, ahora brillaban con la luz de una esperanza naciente, la chispa de una familia encontrada. Por primera vez en su vida, Elara no estaba huyendo, no estaba escapando, estaba caminando. Dejaba atrás la casa silenciosa, llena de gritos ahogados y emociones pesadas, y avanzaba hacia un nuevo amanecer, hacia una familia que la entendía, que la celebraba, que la amaría por el poder silencioso que siempre había llevado dentro. Su viaje hacia la voz de su alma apenas comenzaba. Marcos Vera, por su parte, se arrastró de regreso a la oscuridad de la floresta, sus hombres dispersos, aterrorizados. La humillación era un veneno más potente que la plata, y la imagen de la niña silenciosa, que había desatado tal poder, lo carcomerá por el resto de sus días. Su imperio de crueldad se había resquebrajado, no por la fuerza de un lobo, sino por la pureza de un corazón empático. El bosque, que antes había sido su coto de caza, ahora parecía respirar un aire de victoria, de justicia ancestral. La cabaña de Javier, rodeada por el halo protector de sus hechizos, se mantenía firme, un faro de resistencia y esperanza en la noche. Elara había encontrado no solo un protector, sino una identidad, una verdad que la liberaba más allá de las cadenas físicas. Hola, exploradores de almas. Si esta historia de conexiones profundas y el despertar del poder silencioso te ha resonado, imagínate qué otras verdades ocultas esperan ser desveladas. ¿Qué crees que sintió Damián en el momento exacto en que Elara puso sus manos en la jaula? Déjanos tu versión más empática en los comentarios. Elara había encontrado su voz, no en las palabras que nunca pronunció, sino en el eco de la gratitud de Damián, en la profunda conexión que sus manos, entrelazadas, sellaron. La cabaña de Javier, rodeada por el tenue halo de sus hechizos protectores, no era solo un refugio, sino un umbral. El aire, antes denso con la tensión del asedio, se había purificado, vibrando ahora con una promesa, una sensación de pertenencia que Elara nunca creyó posible. Sentía la calidez de la mano de Damián, una fuerza que era tanto terrenal como ancestral, un ancla en el torbellino de emociones que la embargaba. Era el toque de un protector, de un compañero, de alguien que la veía en su totalidad, no como un fardo o una sombra, sino como una luz. Su corazón, que durante tanto tiempo había sido un recipiente silencioso de la angustia ajena, ahora comenzaba a latir con un ritmo propio, una melodía suave de esperanza y aceptación. El guardián, Javier, se acercó a ellos, sus ojos serenos posándose en Elara. No había sorpresa en su rostro, solo una profunda sabiduría. En el silencio de la cabaña, Elara sintió las palabras de Javier antes de que las pronunciara, un conocimiento antiguo que fluía entre ellos como un río subterráneo. Habló de profecías, de dones raros, y de un linaje que había esperado siglos por el despertar de una como ella. Su voz era grave, melodiosa como el murmullo de un viejo roble, y sus palabras eran como semillas plantadas en la tierra fértil de la mente de Elara. Explicó que su habilidad para sentir el clima emocional de otros, lejos de ser una debilidad, era una forma pura de empatía, un poder psíquico que podía resonar con la esencia de la vida misma, con los espíritus de la tierra, y lo más importante, con los corazones de aquellos marcados por la luna. Ella no solo sentía, ella comprendía, en un nivel que trascendía la razón, un puente entre mundos. Damián, aún recuperándose de la dolorosa transformación,
Se sentó con la espalda contra la pared de troncos, sus ojos fijos en el ara con una intensidad reverente. Su cuerpo, aunque ahora humano, irradiaba la fuerza contenida del lobo, una promesa de poder. Él añadió a las palabras de Javier, su voz rasposa pero cargada de una emoción cruda. Habló de la maldición que lo había aprisionado, de cómo la traición había cerrado las puertas de su alma, condenándolo a una existencia solitaria. Pero luego, sus ojos encontraron los de Elara, y una calidez indescriptible se derramó en ella. Le dijo que, aunque su lobo había sido fuerte, su espíritu se había marchitado en la desesperación. Fue la luz de Elara, su amor silencioso y feroz, lo que había llegado a la parte más profunda de su ser, a la esencia de su maldición, y la había roto. Era ella, y solo ella, quien tenía la llave para su verdadera liberación. Él, un alfa de linaje ancestral, había sido salvado por una omega sin voz, un acto que reescribiría las antiguas profecías. Las horas siguientes se desvanecieron en una bruma de revelaciones. Javier preparó tés curativos, sus manos moviéndose con la precisión de un chamán, y vendó la herida ya cauterizada de Damián con ungüentos de mones y hierbas que olían a bosque. Elara, sentada entre ambos, absorbió cada palabra, cada sentimiento. Comprendió que el refugio del Zafiro no era solo un lugar físico, era una comunidad de almas marcadas, de seres que vivían al margen, con dones que la humanidad ordinaria no podía comprender ni tolerar. Allí, los alfas aprendían a liderar con sabiduría, los betas a proteger con lealtad, y los omegas a encontrar su voz interior, a desplegar su poder más allá de las expectativas. Era un mundo donde la vulnerabilidad se convertía en fuerza, donde la conexión era el idioma universal. El miedo a lo desconocido, a ese nuevo mundo que Damián le ofrecía, se mezcló con una oleada de anticipación. Elara había vivido en un vacuo emocional, invisible y silenciada. Ahora, frente a ella se abría un camino donde su esencia empática no sería una carga, sino una brújula. Sentía el latido de la comunidad del refugio del Zafiro, un coro de corazones resonando con la misma frecuencia que la suya, una sinfonía de almas que entendían el poder del silencio y la fuerza de los vínculos verdaderos. La promesa de ese lugar no era solo seguridad, sino la oportunidad de florecer, de encontrar su propio lugar en un pack que la aceptaría por completo, sin condiciones. Marcos Vera, por su parte, se arrastraba por la floresta, la humillación quemándole el alma con más intensidad que el dardo de plata. Sus hombres, dispersos y aterrorizados por la descarga psíquica de Elara, ya no eran una fuerza unida. El fracaso era un sabor amargo en su boca, un veneno lento que prometía corroer su orgullo. La imagen de la niña silenciosa, parada frente a la cabaña, irradiando un poder que desafiaba toda su comprensión, se grabó en su mente, una herida que nunca cicatrizaría. Su imperio, forjado en la crueldad y la avaricia, había sido desestabilizado por la pureza de un corazón empático, por la voluntad inquebrantable de una niña que no tenía voz. El bosque, que antes había sido su coto de caza, ahora parecía respirar un aire de victoria, de justicia ancestral que lo perseguiría sin tregua. Vera sabía que su tiempo en la oscuridad había terminado. La cabaña de Javier, rodeada por el halo protector de sus hechizos ancestrales, se mantenía firme, un faro de resistencia y esperanza que él no podía apagar. A la mañana siguiente, el sol se filtró entre los árboles, bañando la cabaña con una luz dorada y esperanzadora. Damián, vestido con ropas rústicas que Javier le había proporcionado, parecía aún más imponente en su forma humana. Su herida, aunque presente, no era más que una cicatriz, un recordatorio de su salvación. Sus ojos, ahora claros y llenos de una profunda gratitud, se encontraron con los de Elara. La niña, envuelta en una manta cálida, sintió una oleada de paz. La promesa del refugio del Zafiro se cernía en el aire, palpable como el aroma a pino. Era el inicio de una nueva vida, no solo para ella, sino para Damián también. Su destino, que había parecido tan desolado, ahora se entrelazaba con el de la niña silenciosa, la portadora de una verdad que rompería las cadenas de la oscuridad. Javier les entregó provisiones para el viaje, una mochila con pan, queso y frutas secas. Sus ojos, que habían visto siglos de cambios y sufrimientos, brillaron con una esperanza renovada.
Les dio un mapa, no de papel, sino de estrellas y de corrientes de viento, una guía para las almas que buscaban su hogar. Les advirtió de los peligros, de los rastreadores que Marcos Vera podría enviar, pero también les infundió la confianza en la conexión que habían forjado, en el poder que el Ara había desatado. Les recordó que la verdadera fuerza no residía en el control o la dominación, sino en la empatía, en la capacidad de sentir y de amar sin reservas. Damián se arrodilló ante Javier, sus ojos llenos de respeto, prometiendo honrar la confianza y la sabiduría del guardián. Luego, se levantó y ofreció su mano a Elara. Ella la tomó sin dudar. Sus pequeños dedos se entrelazaron. Con los de él, una unión que era más que física, una fusión de almas que habían encontrado su reflejo. Juntos, salieron de la cabaña, dejando atrás el santuario provisional y adentrándose en el vasto y prometedor laberinto de la naturaleza. El bosque los recibió con el susurro de sus hojas, un coro de bienvenida. Elara sintió la vasta red de vida a su alrededor, los latidos de la tierra, la melodía de los pájaros, la sabiduría silenciosa de los árboles. Ya no era una niña perdida o un fardo. Era una guía, un faro de empatía, una pieza esencial en la compleja danza de la vida. Su don, su voz silenciosa, ahora era su mayor fortaleza. El viaje fue una prueba de resistencia y de conexión. Caminaron por senderos ocultos, sorteando las laderas escarpadas de las montañas, subiendo por estrechos desfiladeros donde el viento aullaba como un lobo solitario. Damián, con cada paso, recuperaba la fuerza que la plata y la maldición le habían robado. Su instinto de lobo, ahora libre de la locura impuesta, lo guiaba a través de la densa vegetación, sus sentidos agudizados percibiendo cada aroma, cada sonido, cada cambio en el viento. Elara, a su lado, era su brújula emocional. Sentía la presencia de los animales, la calma de la naturaleza, pero también la tensión latente en la lejanía, la persistencia de la amenaza de Marcos Vera. Sabía que no estaban totalmente a salvo, que la traición de su tío y la crueldad de Vera eran sombras que los seguirían. Sin embargo, en medio de los desafíos, la conexión entre Elara y Damián se fortalecía, tejiendo un tapiz intrincado de confianza y comprensión mutua. Damián, por primera vez en siglos, podía ser él mismo, un alfa que no necesitaba de la fuerza bruta, sino de la sabiduría y la empatía. Y Elara, por primera vez en su vida, no tenía que esconderse. Ella podía proyectar sus sentimientos en la naturaleza, en los animales que los observaban desde la distancia, e incluso en Damián. Le mostraba imágenes de seguridad, de pertenencia, de un hogar que la esperaba. Él, a su vez, le compartía la belleza de su mundo, la majestuosidad de su linaje, la promesa de una vida donde ella sería valorada y protegida. Era un lenguaje sin palabras, una intimidad que trascendía lo físico, una profunda conexión de almas que se habían encontrado. Elara se daba cuenta de que, aunque su tío Ramiro había traicionado su confianza, esa traición había sido el catalizador de su propia libertad. La desesperación que sintió al ver la cobardía de Ramiro se había transformado en el coraje que la impulsó a abrir la jaula de Damián. No había amargura en su corazón, solo una comprensión profunda de las debilidades humanas y una renovada apreciación por la fuerza de su propio espíritu. Su silencio exterior había sido el crisol donde su poder interior se había forjado, donde su don de empatía había madurado. Ahora, con Damián a su lado, sentía que nada podía detenerlos. Su viaje hacia el refugio del Zafiro no era solo una huida, sino una peregrinación, hacia su propio destino, hacia la plenitud de su ser. La peregrinación los llevó por paisajes que se alzaban majestuosos bajo un cielo inmenso, donde las nubes se deshacían en formas caprichosas, y el aire puro, cargado con el aroma de la resina y la tierra virgen, curaba heridas invisibles. Damián, con cada día que pasaba, no solo recuperaba la fuerza física, sino que su alma, largamente acorralada, empezaba a expandirse. Sus músculos, ahora plenamente humanos, recordaban la gracia y la potencia del lobo, y sus sentidos, agudizados por la vida salvaje y la cercanía de Elara, se mantenían alerta. Podía oler el cambio en la dirección del viento, percibir el rastro de un ciervo a kilómetros de distancia y, lo más importante,
sentir las sutiles vibraciones emocionales que Elara proyectaba sin palabras. Era un lenguaje que solo ellos dos compartían, una intimidad forjada en la adversidad. Elara, por su parte, florecía bajo esa protección. La niña que había sido una sombra, ahora caminaba con una ligereza que no era solo física. Su don, su empatía, se había transformado. Ya no era una esponja pasiva, sino un filtro, una antena que le permitía sintonizar con la vastedad de la naturaleza y con la esencia misma de Damián. Le mostraba visiones de un hogar, de un refugio tejido con hilos de aceptación y amor incondicional, una imagen tan vívida que Damián podía casi olerla, sentirla en la palma de su mano, y él le correspondía, compartiendo fragmentos de su linaje, de las antiguas leyendas de los guardianes del zafiro, de los ritos bajo la luna que celebraban la vida y la conexión. La vulnerabilidad que había sido su prisión ahora era su mayor puente, un camino hacia una comprensión más profunda. La amenaza de Marcos Vera, sin embargo, no se había desvanecido. Como una sombra persistente, su malicia se extendía por los valles, un eco lejano pero innegable. Elara la sentía, una punzada fría en el corazón cada vez que la oscuridad de la ambición de Vera se agitaba. Sentía la rabia, la humillación, la sed de venganza que lo consumía, una llama fría que no se extinguiría fácilmente. Damián también lo percibía. Sus sentidos lupinos, aunque en forma humana, le advertían de los rastreadores, de los hombres que aún peinaban la floresta, sedientos de recompensa. El camino hacia el refugio del Zafiro, aunque bendecido por la guía de Javier, estaba plagado de peligros. La libertad era un premio que se ganaba con cada paso, con cada latido, con cada acto de confianza. Una tarde, mientras cruzaban un desfiladero estrecho, con el sol poniéndose y tiñendo las rocas de tonos anaranjados y púrpuras, Elara sintió una oleada de terror gélido, más cerca de lo que nunca había estado. No era el miedo generalizado de Vera, sino una agresión específica, dirigida. Levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Damián. Él ya lo sabía. El gruñido bajo que brotó de su garganta, aunque silenciado por su forma humana, era la misma advertencia primal del lobo. Habían sido encontrados. Elara sintió el pánico de Damián, la furia de ser acorralado, pero también una determinación férrea de protegerla a toda costa. Él la tomó de la mano y la arrastró detrás de una formación rocosa, sus ojos escudriñando el entorno. Los sonidos de la persecución se acercaban rápidamente, el crujido de las ramas rotas, el susurro de voces masculinas, el cliquetear metálico de las armas. Estaban en desventaja, en un terreno abierto, expuestos. Damián sabía que su forma humana, aunque fuerte, no era rival para varios hombres armados, especialmente con el veneno de plata aún resonando en su sistema. Marcos Vera apareció en el borde del desfiladero, su figura alta y sombría contra el último resplandor del sol. No estaba solo. Una docena de hombres armados lo seguían, sus rostros duros y sus ojos fríos, moviéndose con la precisión de cazadores. Vera tenía una sonrisa de satisfacción cruel en sus labios, una máscara de arrogancia que Elara sentía como una herida en el aire. La pequeña muda y el lobo salvaje, siseó Vera, su voz resonando en el desfiladero. Creíste que podías escapar de mí, Damián, que podías robar lo que es mío, y tú, niña, pagaras el precio por tu insolencia. Su mirada se posó en Elara con una frialdad que helaba la sangre, una promesa de dolor. El corazón de Elara se encogió, no por miedo por sí misma, sino por Damián. Sintió su rabia contenida, la desesperación que comenzaba a aflorar. Vera había traído más que hombres. Elara sintió las auras, oscuras de magia vinculante que emanaban de los brazaletes de plata que sus capangas llevaban. La misma magia que había mantenido a Damián prisionero, una fuerza diseñada para suprimir el espíritu del lobo y anular su voluntad. Elara comprendió que Vera no quería matar a Damián, quería recapturarlo, volver a quebrarlo, a exhibirlo como un trofeo de su poder. Era una tortura mucho más insidiosa que la muerte. Damián dio un paso al frente, interponiendo su cuerpo entre Elara y los hombres de Vera. Sus ojos ardían con una furia silenciosa, una promesa de lucha hasta el último aliento. «No la tocarás», gruñó Damián, su voz baja y cargada de una resonancia que era casi un aullido contenido. Era la primera vez que Elara lo oía hablar con tanta vehemencia,
y la fuerza de su determinación la conmovió profundamente. Vera se rió, un sonido áspero y sin humor. «Oh, ¿el lobo se ha vuelto un cordero? ¡Qué patético! Pero no te preocupes, la niña no morirá, solo aprenderá su lugar. Y tú, Damián, volverás a tu jaula, con un pequeño ajuste, claro, uno que te hará desear haber muerto en esa maldita celda». La magia de Vera se intensificó, un pulso oscuro que Elara sintió presionar contra su pecho. Los hombres de Vera comenzaron a avanzar, ballestas listas, sus flechas con puntas de plata brillando ominosamente. Elara sintió la desesperación de Damián, la impotencia de su forma humana frente a la magia y los números. Cerró los ojos, no en señal de rendición, sino para concentrarse. Su medallón de plata, ese regalo de su madre, comenzó a vibrar contra su piel, un pulso cálido que se hacía más fuerte con cada latido de su propio corazón. Recordó las palabras de Javier, el guardián. Tu don es un puente entre mundos. No solo sientes, comprendes, y en esa comprensión hay poder. Elara abrió su mente de par en par, no al miedo, no a la desesperación, sino a la esencia misma de la batalla. Se conectó con Damián, no solo con sus emociones, sino con el recuerdo de su lobo, con la fuerza primordial que había sentido cuando lo liberó de la jaula. Proyectó en él la imagen de su lobo interior, no encadenado, no roto, sino libre y poderoso, su pelaje plateado brillando bajo la luna, sus ojos ardiendo con una furia controlada. Le envió una oleada de fuerza, de coraje, de la pureza de su amor, una energía que era el antídoto a la magia oscura de Vera. Simultáneamente, Elara extendió su don hacia los hombres de Vera, no para atacarlos directamente, sino para amplificar sus propios miedos, sus propias dudas, sus propias cobardías, el terror de la floresta, la superstición de la plata, el temor al lobo que habían cazado. Todo ello se magnificó en sus mentes, una cacofonía de terror silencioso que los hizo titubear. Sus manos temblaron, sus ballestas se bambolearon, y sus ojos se abrieron con un miedo ancestral. La malicia de Vera, el control que ejercía sobre ellos, comenzó a resquebrajarse. En ese instante, Damián sintió la oleada de energía de Elara. No era solo un empujón, era una infusión de su propia esencia, una chispa que encendió la hoguera de su ser. El veneno de plata, que lo había entorpecido, retrocedió. La maldición, que Vera había intentado reforzar, se desestabilizó con la pureza del don de Elara. Un rugido, no humano, sino primitivo y poderoso, brotó de su garganta. Su cuerpo se convulsionó, los huesos crujieron, los músculos se tensaron y se desgarraron bajo su piel. El pelaje plateado comenzó a emerger, más rápido, más furioso que nunca. La transformación fue completa, aterradora y gloriosa. No era el lobo debilitado de la jaula, sino una fuerza de la naturaleza, el alfa ancestral, renacido. El lobo plateado, inmenso y poderoso, se materializó ante los ojos aterrorizados de los hombres de Vera. Sus ojos, ahora de un oro líquido, brillaban con una furia fría y controlada. Un aullido, profundo y resonante, se extendió por el desfiladero, un sonido que era tanto una advertencia como una declaración de guerra. Los hombres de Vera retrocedieron, el terror magnificado por el don de Elara convirtiéndose en pánico. Algunos soltaron sus ballestas, otros tropezaron con sus propios pies, intentando huir de la aparición majestuosa y salvaje. Marcos Vera, aunque sacudido por la onda de energía psíquica de Elara y la repentina transformación de Damián, se mantuvo firme, su rostro una máscara de furia y desconcierto. «¡Disparad! ¡Disparad, insensatos!», rugió a sus hombres, pero sus palabras se perdieron en el caos. Damián, el lobo, no atacó ciegamente. Sus movimientos eran calculados, precisos, una danza mortal de furia y estrategia. Saltó, no hacia los hombres, sino hacia Vera mismo, el origen de su tormento. Elara observó, sintiendo cada emoción que fluía entre Damián y Vera, la ira justa del lobo, el terror creciente de Vera, la desesperación de un hombre que ve su poder desmoronarse. El medallón de plata en su cuello brillaba con una luz constante,
Un faro en la tormenta. Ella dirigió el torrente de su don. No, era un ataque, sino una amplificación, una distorsión de la realidad para los hombres de Vera, convirtiendo su miedo en un pánico incontrolable. El desfiladero se transformó en un anfiteatro de terror, donde cada sombra se retorcía, cada roca parecía observarlos con ojos invisibles, y el aullido de Damián resonaba en sus huesos, no solo en sus oídos. Los hombres de Vera, presas de su propio terror magnificado, comenzaron a huir en desbandada, sus pasos torpes y desesperados, resonando contra las rocas. Abandonaron sus armas, sus gritos de miedo se disolvieron en el viento. Marcos Vera, sin su séquito, quedó expuesto, su arrogancia desvaneciéndose ante la furia primordial que tenía delante. Damián, el lobo, no le dio tiempo a recuperarse, no buscó la muerte, sino la sumisión, la anulación del poder. Con un movimiento rápido como un rayo, lo derribó, inmovilizándolo contra el suelo, con una pata enorme sobre su pecho. Los ojos dorados del lobo se clavaron en los de Vera, una promesa silenciosa de que su reinado de crueldad había llegado a su fin. La furia del lobo no era ciega, era justa, calculada, el peso de siglos de sufrimiento en un solo instante. El ara sintió la humillación, el miedo puro que emanaba de Vera, la desesperación de un depredador que se convierte en presa, y en ese instante, una victoria silenciosa, visceral, llenó su corazón. La luna, que había comenzado a asomarse por el horizonte, derramó su luz plateada sobre el desfiladero, bañando la escena con un brillo etéreo que parecía santificar el momento. El ara, agotada pero firme, bajó su mano del medallón, cuya luz se atenuó, pero la energía en su interior seguía vibrando. Había vaciado una parte de su ser en esa batalla psíquica, pero se sentía extrañamente plena, como si hubiera encontrado un propósito que trascendía su propia existencia. Observó a Damián, el lobo, su figura majestuosa e imponente, una encarnación de la libertad que ella le había devuelto. No había crueldad en él, solo una determinación férrea. Damián, con Vera inmovilizado bajo su pata, se volvió hacia el ara, sus ojos dorados encontrando los de ella. No era una pregunta, sino una afirmación, un reconocimiento de su papel en esa victoria. El ara sintió la resonancia de su alma, la gratitud, el respeto y una promesa de protección inquebrantable. Se acercó a él, sus pequeños pasos resonando en el silencio que ahora reinaba en el desfiladero. No había rastro de miedo en ella, solo una conexión profunda, un lazo irrompible que trascendía las barreras de las especies y las palabras. Damián retiró su pata del pecho de Vera, liberándolo de su prisión física. Pero su mirada aún lo mantenía cautivo, encadenado por el terror. El lobo dio un paso atrás, observando a Vera mientras éste, tembloroso, se levantaba con dificultad, sus ojos desorbitados reflejando la imagen del alfa renacido. Marcos Vera no esperó una segunda oportunidad. Con un último vistazo de puro terror y humillación, se dio la vuelta y huyó, internándose en la oscuridad de la noche, su figura desdibujándose entre las sombras. No habría redención para él, solo la eterna persecución de sus propios demonios, magnificados por el don de el ara. La victoria no fue con sangre, sino con la desintegración del espíritu, la rotura de su arrogancia. Era una justicia más profunda, más duradera. Damián, el lobo, soltó un suspiro, un sonido grave y poderoso que reverberó en el aire, una liberación de la tensión acumulada. Luego, lentamente, a medida que la luna se elevaba más en el cielo, su forma comenzó a cambiar una vez más. Los huesos crujieron, los músculos se tensaron, y el pelaje plateado se retiró, revelando la piel y los rasgos del hombre. La transformación fue más rápida esta vez, menos dolorosa, como si la maldición que lo aprisionaba hubiera perdido gran parte de su poder. En unos instantes, donde antes había estado el lobo majestuoso, ahora yacía Damián, en su forma humana, exhausto pero victorioso, sus ojos fijos en el ara. Se puso de pie, su cuerpo aún tembloroso por el esfuerzo, y se acercó a el ara, extendió una mano y le acarició suavemente la mejilla. Sus ojos, antes llenos de la furia del lobo, ahora rebosaban de una emoción tierna, un reconocimiento mudo, mi corazón silencioso.
repitió, su voz ronca por la transformación, pero cargada de la misma reverencia de antes. Has vuelto a liberarme. Has roto las cadenas que ni yo mismo podía ver. Era una verdad profunda, una que iba más allá de la jaula o del dardo de plata. El ara había liberado su alma, su espíritu, de la desesperación y la soledad. El ara no necesitaba palabras para responder. La calidez de la mano de Damián, la profundidad de su mirada, el eco de su gratitud en su propio corazón, eran el lenguaje más puro. Ella se inclinó contra él, buscando el consuelo y la protección que emanaban de su presencia. Por primera vez en su vida, no se sentía sola. No era un fardo, no era una sombra. Era un faro, un puente, un catalizador. Su don, que había sido una fuente de sufrimiento, se había convertido en su mayor fortaleza, en el arma que había liberado a un alfa de una maldición milenaria. Damián la tomó en sus brazos, su abrazo fuerte y protector, y el ara sintió el latido de su corazón contra su oído, un ritmo constante y poderoso que la calmaba. La luna, ahora alta en el cielo, los bañaba con su luz plateada, como si el universo mismo bendijera su unión. Javier, que había observado la escena desde la distancia, apareció en el desfiladero, su rostro sereno, sus ojos llenos de una satisfacción silenciosa. Se acercó a ellos, su figura anciana y sabia irradiando una profunda paz. La profecía se ha cumplido, murmuró Javier, su voz suave como el viento entre los pinos. La niña sin voz, la que siente el alma del mundo, ha despertado el espíritu del lobo, ha unido lo que estaba roto y ha sanado lo que estaba herido. Sus palabras no eran solo una confirmación de lo que había sucedido, sino una guía para el camino que tenían por delante. El ara, la omega silenciosa, era la clave para un nuevo amanecer, no solo para Damián, sino para el refugio del zafiro, para todos aquellos que vivían en las sombras. Su don no era solo para sanar, sino para conectar, para construir puentes donde antes había abismos. Damián miró a el ara, luego a Javier, y una nueva determinación se encendió en sus ojos. Necesitamos llegar a el refugio del zafiro, dijo Damián, su voz más firme ahora, cargada de un nuevo propósito. Ella es nuestra esperanza, nuestro vínculo, nuestra conexión, es el futuro. El ara sintió la verdad de sus palabras. Su don de empatía, su capacidad para comprender las emociones más profundas, sería la base para una nueva forma de liderazgo, una que valoraría la conexión, la vulnerabilidad y la sabiduría silenciosa. El refugio del zafiro no sería solo un escondite, sino un faro de empatía, un lugar donde cada alma sería valorada por su esencia. El viaje hacia el refugio del zafiro continuó, pero ahora, con una nueva luz, una nueva dirección. Ya no era una huida desesperada, sino una peregrinación consciente, guiada por la luz de la luna y la profunda conexión entre el ara y Damián. Los peligros del camino seguían acechando, pero ahora tenían una fuerza que trascendía lo físico, una unión de almas que había roto las cadenas de la oscuridad y había desatado un poder ancestral. La historia de la niña silenciosa y el lobo renacido apenas comenzaba, un nuevo capítulo en la leyenda de los guardianes, del zafiro, un testimonio del poder inquebrantable de la empatía y el amor verdadero. El ara, la que había sentido el grito del mundo, ahora sentía el latido de una nueva vida, una que la llamaba a un hogar, a una familia, a un destino que la esperaba con los brazos abiertos. Su corazón silencioso, finalmente, había encontrado su voz en el mundo. El viaje hacia el refugio del zafiro, ahora libre de la sombra inmediata de Marcos Vera, se convirtió en una odisea de descubrimiento, no solo de un nuevo hogar, sino de las profundidades de sus propias almas. El ara, que siempre había sentido el mundo como un grito incesante, ahora lo percibía como una sinfonía, cada nota de la naturaleza resonando con su propia esencia. Damián, a su lado, era un faro de fuerza y una fuente inagotable de protección. Sus manos, que se entrelazaban con frecuencia, eran un puente silencioso entre sus mundos, una promesa tácita de un futuro compartido. El ara sentía la fuerza recuperada de Damián, un torrente de energía ancestral que vibraba bajo su piel, la sabiduría de su linaje y la quietud de su corazón, ahora sanado de la amarga traición y la larga soledad. Él, a su vez, sentía la luz de el ara,
su poder tranquilo, el eco de su corazón que, aunque silencioso, era el más resonante que jamás había encontrado. Caminaron días, ascendiendo por senderos que se volvían cada vez más escarpados, adentrándose en el corazón de las montañas. El aire se volvía más puro, más frío, cargado con el aroma de los pinos centenarios y la promesa de altitudes inhóspitas para los ajenos. El Ara se maravillaba con la majestuosidad de los paisajes, las cumbres nevadas que se alzaban como guardianes silenciosos, los valles cubiertos de una vegetación densa que escondía secretos milenarios. Su don, liberado de la opresión constante de las emociones humanas corruptas, se sintonizaba ahora con la vibración de la tierra misma. Podía sentir la corriente subterránea de los ríos, el latido lento de las rocas antiguas, el murmullo de los vientos que llevaban consigo historias de tiempos inmemoriales. Era una conexión con el mundo que la rodeaba, una confirmación de que no estaba sola, de que formaba parte de algo vasto y eterno. Damián, con la guía de un mapa de estrellas que Javier le había proporcionado, lideraba el camino con una determinación renovada. Su conocimiento de la montaña era instintivo, una herencia de su linaje de alfas que habían habitado esos picos durante siglos. Se movía con la gracia contenida de un depredador, su vista aguda escudriñando el horizonte, sus oídos atentos a los sonidos más sutiles de la naturaleza. Pero lo que más valoraba era la presencia silenciosa de El Ara. Ella era su brújula, su ancla emocional. Cada vez que el recuerdo de la jaula, del veneno de plata o de la crueldad de Marcos Vera amenazaba con ensombrecer su mente, El Ara proyectaba una ola de calma, de luz, de la pura inocencia de su espíritu, disolviendo las sombras. Él ya no necesitaba su forma de lobo para sentirse completo. La conexión con El Ara lo había liberado de una prisión mucho más profunda. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de una paleta de rojos y púrpuras, alcanzaron una meseta elevada. Abajo, en un valle oculto, protegido por imponentes paredes de roca y un velo de niebla perpetua, se extendía el refugio del Zafiro. No era una ciudad, ni un pueblo. Era una colección de estructuras que parecían haber crecido orgánicamente del paisaje. Cabañas de madera y piedra, jardines en terrazas donde crecían plantas medicinales y comestibles, y un gran edificio central, casi una fortaleza, cuya arquitectura se fundía con la montaña. El aire estaba impregnado de un aroma único, una mezcla de pino, hierbas silvestres y algo más, algo que El Ara reconoció al instante, el zen de una comunidad, una sinfonía de emociones humanas y lupinas en armonía. Había alegría contenida, una paz profunda, la vibración de la lealtad y un profundo sentido de pertenencia. Era el eco de un hogar. Mientras descendían por el sendero sinuoso hacia el valle, El Ara sintió las miradas. No eran miradas de juicio o de miedo, sino de curiosidad, de reconocimiento y, para su asombro, de esperanza. Los habitantes del refugio del Zafiro emergieron de sus hogares, figuras silenciosas al principio, luego más audaces. Eran personas de todo tipo, pero sus ojos compartían un brillo particular, una intensidad que revelaba una conexión con el mundo más allá de lo ordinario. Había alfas, betas y omegas, pero la jerarquía aquí se sentía diferente, no de opresión, sino de propósito. Un grupo se acercó, liderado por una mujer de cabello plateado y ojos amables, cuya aura emanaba una sabiduría serena. Su nombre era Alana, la anciana matriarca del refugio, y su mirada hacia El Ara fue de una profunda reverencia. Damián, al ver a Alana, se arrodilló, su cabeza inclinada en un gesto de profundo respeto. El Ara sintió la ola de emociones que emanaban de la gente, la alegría por él y regreso de Damián, el asombro por su presencia y la pregunta silenciosa de quién era esa niña a su lado. Damián se puso de pie, su mano aún entrelazada con la de El Ara, y su voz, ahora fuerte y clara, resonó en el valle. «He regresado», dijo Damián, y sus palabras eran un bálsamo para las almas que lo escuchaban. «Y no vengo solo. Esta es El Ara. Ella es la que rompió mis cadenas, la que me devolvió a mi gente. Ella es la profecía, la luz de nuestro futuro». Alana se acercó a El Ara, sus ojos, amables fijos en el medallón de plata que la niña llevaba. Extendió una mano arrugada,
y le tocó la mejilla con una delicadeza sorprendente. «El corazón silencioso», murmuró Alana, y sus palabras eran un eco de las de Damián. «Hemos esperado siglos por ti, niña, por la que siente el alma del mundo, por la que sanará nuestras heridas más profundas y unirá lo que está roto». Elara sintió una oleada de emociones por parte de Alana, una profunda gratitud, una esperanza que había sido largamente contenida y una conexión que iba más allá de lo meramente humano. Por primera vez en su vida, Elara se sintió completamente vista, completamente aceptada. Su don, que había sido una carga en su mundo anterior, aquí era una bendición, una herramienta para la sanación y la conexión. Elara se quedó en el refugio del Zafiro, y el tiempo se convirtió en un río suave que fluía con propósito. Aprendió la historia de los guardianes, de su papel en el equilibrio entre los mundos, de las antiguas maldiciones que aún acechaban y de las profecías que guiaban su camino. Su don de empatía, bajo la tutela de Alana y la protección de Damián, floreció. Aprendió a modularlo, a dirigirlo, a usarlo no solo para sentir, sino para sanar, para comprender, para tejer lazos de confianza que eran la verdadera fuerza del refugio. Ella se convirtió en la voz silenciosa, la que comprendía el sufrimiento de otros, la que podía calmar los conflictos internos del pack con una mera proyección de calma y comprensión. Su silencio exterior no era una debilidad, sino una fuente de inmensa sabiduría y poder. Damián, a su lado, no era solo su protector, sino su compañero, su mate, aunque sin las palabras que lo nombrarían. Su relación no se basaba en la posesión o en la jerarquía, sino en un profundo respeto mutuo, en una intimidad que trascendía lo físico. Él la veía, no como una omega que necesitaba ser protegida, sino como una fuerza en sí misma, una igual, su ancla y su guía. Juntos, comenzaron a redefinir lo que significaba ser un líder en el refugio del Zafiro, un liderazgo basado en la empatía, en la comprensión de las emociones de cada miembro del pack, en la creación de un espacio donde la vulnerabilidad era una fortaleza. Los conflictos, las tensiones que surgían entre los alfas, betas y omegas, eran resueltos, no con la fuerza bruta, sino con la sabiduría silenciosa de Elara, quien podía sentir la raíz de cada dolor, cada miedo, y guiar al pack hacia la armonía. El recuerdo de su tío Ramiro y su tía Beatriz se desvaneció, no con amargura, sino con la comprensión de que su mundo, su limitado entendimiento, nunca podría haber contenido la luz de Elara. Marcos Vera, el depredador, se convirtió en una sombra lejana, una lección aprendida. Su crueldad había sido el catalizador, la oscuridad necesaria para que la luz de Elara pudiera brillar con más intensidad. Elara no había buscado venganza. Su victoria era la paz, la pertenencia, la libertad de ser quien realmente era. Ella había sanado no solo a Damián, sino a una parte de sí misma que siempre había estado rota, invisible. Un día, mientras Elara y Damián estaban sentados en una colina que dominaba el refugio del Zafiro, observando el sol teñir el valle de oro, Elara sintió una nueva vibración en su corazón. No era una emoción ajena, sino una suya propia, una que nunca antes había experimentado con tal claridad. Era una sensación de plenitud, de absoluta paz, de un amor tan vasto que parecía abarcar todo el universo. Miró a Damián, y en sus ojos encontró el reflejo de ese mismo sentimiento. Él no necesitó palabras para comprenderla. Él tomó su mano, la besó con una ternura que le hizo temblar el alma, y le sonrió. Elara, la niña silenciosa que había vivido en un mundo de gritos, ahora habitaba en un mundo de armonía. Su don, que había sido una fuente de sufrimiento, se había transformado en el idioma de su alma, la clave para un nuevo amanecer para ella y para todo el refugio del Zafiro. Ella no necesitaba hablar para ser escuchada. Su corazón, ahora lleno de amor y propósito, resonaba con la voz más pura y poderosa de todas. Su viaje no había terminado, sino que había comenzado un nuevo capítulo, uno de crecimiento, de conexión y de la constante maravilla de una vida vivida con un propósito. En el corazón del refugio, bajo la atenta mirada de Damián y la sabiduría de Alana,
Elara había encontrado no solo un hogar, sino su verdadera identidad, su propia voz silenciosa, una que resonaría a través de las generaciones de los guardianes del zafiro, una leyenda viviente de la Omega sin voz, que sanó al lobo y unió al pack con el poder de su alma. Y Damián ha resonado en tu espíritu, invitándote a explorar las profundidades de la conexión y el poder silencioso. Me encantaría saber qué parte de su viaje te tocó más profundamente. ¿Sentiste la liberación de Damián o la revelación del propio poder de Elara? Comparte tus reflexiones en los comentarios y únete a nuestra comunidad. Tu perspectiva es una pieza esencial en este refugio de historias. Suscríbete para más viajes al corazón del alma y no olvides darle un me gusta si te ha gustado esta historia. Es tu forma de decirnos que sigamos buscando esas verdades ocultas que nos unen a todos. Elara se quedó en el refugio del zafiro y el tiempo se convirtió en un río suave que fluía con propósito. Aprendió la historia de los guardianes, de su papel en el equilibrio entre los mundos, de las antiguas maldiciones que aún acechaban y de las profecías que guiaban su camino. Su don de empatía, bajo la tutela de Alana y la protección de Damián, floreció. Aprendió a modularlo, a dirigirlo, a usarlo no solo para sentir, sino para sanar, para comprender, para tejer lazos de confianza que eran la verdadera fuerza del refugio. Ella se convirtió en la voz silenciosa, la que comprendía el sufrimiento de otros, la que podía calmar los conflictos internos del pack con una mera proyección de calma y comprensión. Su silencio exterior no era una debilidad, sino una fuente de inmensa sabiduría y poder. Damián, a su lado, no era solo su protector, sino su compañero, su mate, aunque sin las palabras que lo nombrarían. Su relación no se basaba en la posesión o en la jerarquía, sino en un profundo respeto mutuo, en una intimidad que trascendía lo físico. Él la veía, no como una Omega que necesitaba ser protegida, sino como una fuerza en sí misma, una igual, su ancla y su guía. Juntos, comenzaron a redefinir lo que significaba ser un líder en el refugio del zafiro, un liderazgo basado en la empatía, en la comprensión de las emociones de cada miembro del pack, en la creación de un espacio donde la vulnerabilidad era una fortaleza. Los conflictos, las tensiones que surgían entre los alfas, betas y omegas, eran resueltos, no con la fuerza bruta, sino con la sabiduría silenciosa de Elara, quien podía sentir la raíz de cada dolor, cada miedo, y guiar al pack hacia la armonía. El recuerdo de su tío Ramiro y su tía Beatriz se desvaneció, no con amargura, sino con la comprensión de que su mundo, su limitado entendimiento, nunca podría haber contenido la luz de Elara. Marcos Vera, el depredador, se convirtió en una sombra lejana, una lección aprendida. Su crueldad había sido el catalizador, la oscuridad necesaria para que la luz de Elara pudiera brillar con más intensidad. Elara no había buscado venganza. Su victoria era la paz, la pertenencia, la libertad de ser quien realmente era. Ella había sanado no solo a Damián, sino a una parte de sí misma que siempre había estado rota, invisible. Un día, mientras Elara y Damián estaban sentados en una colina que dominaba el refugio del zafiro, observando el sol teñir el valle de oro, Elara sintió una nueva vibración en su corazón. No era una emoción ajena, sino una suya propia, una que nunca antes había experimentado con tal claridad. Era una sensación de plenitud, de absoluta paz, de un amor tan vasto que parecía abarcar todo el universo. Miró a cintas Damián, y en sus ojos encontró el reflejo de ese mismo sentimiento. Él no necesitó palabras para comprenderla. Él tomó su mano, la besó con una ternura que le hizo temblar el alma, y le sonrió. Elara, la niña silenciosa que había vivido en un mundo de gritos, ahora habitaba en un mundo de armonía. Su don, que había sido una fuente de sufrimiento, se había transformado en el idioma de su alma, la clave para un nuevo amanecer para ella y para todo el refugio del zafiro. Ella no necesitaba hablar para ser escuchada. Su corazón, ahora lleno de amor y propósito, resonaba con la voz más pura y poderosa de todas. Su viaje no había terminado, sino que había comenzado un nuevo capítulo, uno de crecimiento, de conexión y de la constante maravilla de una vida vivida con un propósito. En el corazón del refugio,
Bajo la atenta mirada de Damián y la sabiduría de Alanna, Elara había encontrado no solo un hogar, sino su verdadera identidad, su propia voz silenciosa, una que resonaría a través de las generaciones de los guardianes del zafiro, una leyenda viviente de la Omega sin voz que sanó al lobo y unió al Pac con el poder de su alma. La vida en el refugio del zafiro se desplegaba como un tapiz tejido con hilos de comprensión y respeto mutuo. Elara, la voz silenciosa, se convirtió en el corazón palpitante de la comunidad. Ya no era un ser pasivo que absorbía el sufrimiento ajeno. Se había transformado en un faro que disipaba las sombras internas, un catalizador para la armonía. Cada amanecer traía consigo nuevas lecciones, nuevos desafíos, pero siempre abordados con la serenidad que su don le confería. Alanna, la sabia matriarca, la guió en la profundización de su habilidad, enseñándole a discernir las verdaderas intenciones detrás de los essents cambiantes, a leer las microexpresiones que delataban la ansiedad de un beta o la tristeza oculta de un alfa. Elara aprendió que la empatía no era solo sentir, sino también actuar desde un lugar de comprensión radical. Se entrenó en Minenzintisch, la meditación, afinando su mente para que su poder no la abrumara, sino que se convirtiera en una herramienta de precisión, como una brújula calibrada para navegar el complejo mapa emocional de la manada. Damián, a su lado, no solo la protegía, sino que se nutría de su presencia. La conexión entre ellos era un mate bond que iba más allá de lo físico, una fusión de almas que vibraban en perfecta sintonía. Su liderazgo como alfa se transformó. Ya no se basaba únicamente en la fuerza o la autoridad, sino en la sabiduría compartida con Elara. Cuando surgían tensiones entre los clanes, cuando la impaciencia de un joven alfa chocaba con la experiencia de un anciano beta, Elara intervenía con su silencio elocuente. Proyectaba calma, no una que suprimía las emociones, sino una que invitaba a la introspección. Mostraba a cada parte el dolor del otro, la raíz de su frustración, la validez de sus miedos, no con palabras, sino con la intensidad de una visión compartida. Era una forma de comunicación que trascendía las barreras del ego y permitía que la verdad emergiera, sanando las fracturas antes de que se volvieran abismos. La manada, que había conocido el dolor de las divisiones y las amargas consecuencias de la incomprensión, comenzó a florecer bajo esta nueva era de liderazgo, una era donde la Omega silenciosa era tan vital como el alfa guerrero. El refugio del zafiro se convirtió en un modelo de lo que un Pac podía ser, un lugar donde la jerarquía no significaba opresión, sino propósito, donde cada miembro, desde el más pequeño Omega hasta el más poderoso Alfa, era valorado por su contribución única. Elara, con su don, desmanteló las viejas nociones de debilidad, demostró que la verdadera fuerza residía en la capacidad de conectar, de comprender, de sanar sin necesidad de palabras. Ella misma, una vez una sombra, se convirtió en la luz que iluminaba los rincones oscuros de las almas, una maestra de la vulnerabilidad y la resiliencia. La historia de su rescate no solo de Damián, sino de sí misma, se tejió en las leyendas del refugio, contada en susurros reverentes y cantada bajo la luna, un testimonio del poder transformador de la empatía. Su medallón de plata, antes un mero recuerdo de su madre, ahora era un símbolo, un canal de su poder, brillando con una luz tenue pero constante, reflejando la luz de su alma. Elara y Damián se movían como uno solo, sus presencias un bálsamo para la manada. Las cicatrices de la jaula y el veneno de plata habían dejado a Damián con una comprensión más profunda de la fragilidad de la vida y la importancia de la conexión. Su lobo interior, ahora en perfecta sincronía con su forma humana, era un guardián silencioso, siempre atento a la seguridad de Elara, a la vibración de su corazón. Él le enseñó los secretos de la floresta, los caminos ocultos, los lenguajes de los animales, y ella, a su vez, le abrió los ojos al universo interior de las emociones, a la danza sutil de las almas. Su relación no era una mera atracción instintiva, sino un vínculo construido sobre el respeto mutuo, la confianza inquebrantable
y una profunda comprensión de las luchas y victorias del otro. La manada prosperó bajo su guía. Los omegas, antes relegados a roles de sumisión, encontraron sus propias voces, sus propias formas de contribuir al bienestar del pack, inspirados por la silenciosa fortaleza de Elara. Los alfas aprendieron a escuchar más que a imponer, a liderar con el corazón tanto como con la fuerza. Bailó. Refugio del Zafiro, una vez un escondite, se convirtió en un faro de esperanza para otros seres marcados, que vivían en las sombras, atraídos por la vibración de armonía que emanaba de sus montañas. Las antiguas profecías no solo se habían cumplido, sino que se estaban reescribiendo con cada amanecer, con cada gesto de conexión, con cada acto de amor silencioso. Elara nunca habló una palabra, pero su vida fue la más elocuente de las historias. Su don, que en otro tiempo la había ahogado, se había convertido en el río que nutría la vida de su gente. Ella, la Omega sin voz, se había transformado en la gran empática, la que unía almas, la que tejía lazos irrompibles, la que, con su mero ser, recordaba a todos que la verdadera fuerza no residía en el control, sino en la conexión profunda, en la vulnerabilidad compartida y en la inquebrantable resonancia de un corazón que se atreve a sentirlo todo. Su leyenda crecería con el tiempo, un susurro en los vientos de la montaña, un testimonio del poder de un alma silenciosa que, al final, encontró su voz en el amor y en la pertenencia. Cada vez que Damián la miraba, sus ojos dorados reflejaban una gratitud infinita, la promesa de una eternidad de compañía. Elara, que había sentido la furia de Arturo y la indiferencia de Beatriz, ahora sentía la inmensidad del amor de Damián.